Hola a todos y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de la norma de competencia distribuir medicamentos. Soy Fabio Alberto González, los saludo hoy desde el municipio de Soacha, en el área metropolitana de Bogotá. Y bueno, estamos aquí para revisar un tema específico sobre esa materia y tiene que ver con los dispositivos médicos. Al final pueden hacerme, vamos a dejar un espacio para las preguntas que tengan o inquietudes que tengan. No olviden diligenciar, lo vuelvo a colocar acá, diligenciar la, la, diligenciar la asistencia en este vínculo que aparece acá. Bueno, hoy hablaremos de los dispositivos médicos, un elemento que ustedes manejan bastante, pero que muy poco conocimiento se tiene, pero que es necesario para apoyar los tratamientos médicos. Los dispositivos son la jeringa, los tapabocas, los preservativos, pero también cosas tan complejas como el marcapasos, una silla de ruedas, una muleta. Hoy hablaremos de esa clasificación, de qué están hechos, para qué son, y bueno, poderlos actualizar ustedes en información que por lo general no se maneja, debido a que la mayoría de las veces los dispositivos los manejan las droguerías como un producto de venta, pero casi nunca se hace formación específica sobre los dispositivos médicos. Para comenzar vamos a aclarar que un dispositivo médico es ante todo un instrumento, aparato, máquina, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado utilizado solo o en combinación. Aclaremos eso. Algunos se utilizan en combinación. Por ejemplo, cuando ustedes aplican mesicina, ahí hay dos elementos en un solo producto, porque vienen dentro de una jeringa. Esa jeringa es el dispositivo médico y la mesicina la sustancia. Entonces ahí hablamos de que es utilizado en combinación, pero también puede utilizarse solo. Cuando utilizo esparadrapo, utilizo solamente esparadrapo. Eso quiere decir que el dispositivo médico pues va todo lo que son los componentes, las partes, los accesorios, incluso los programas informáticos que hacen posible que ese dispositivo funcione y que sirve de apoyo a la terapia. Quiero resaltar esa parte, apoyo a la terapia. La función de un dispositivo médico es ayudar a una terapia. ¿Quién instaura la terapia? El médico. De ahí que en muchas ocasiones hay un ejercicio que yo hago con los estudiantes presenciales, es decirles, vaya, compren una jeringa y vienen y hablemos de la jeringa de insulina. Se van y compran la jeringa de insulina y el de la droguería, pues posiblemente porque apenas vale 500 pesos, no cae en cuenta que es un dispositivo. En muchos casos no preguntan qué tipo de insulina, cuántas unidades de insulina, qué va a hacer con el dispositivo una vez lo utilice. No, entregamos el dispositivo como si no fuera sino un elemento más de venta. Y no, los dispositivos sirven como apoyo a la terapia. Si yo doy la jeringa de insulina equivocada, o el paciente no sabe medir, o el paciente no puede ver bien la información que hay en los numeritos, pues no estoy haciendo nada y no estoy contribuyendo a lo que es nuestra función, que es garantizar la calidad de vida de los pacientes. ¿Dónde dice todo esto? Esto está en la normatividad en el decreto 4725 del 2005, que reglamenta el régimen de todos los registros sanitarios y los permisos de comercialización y también la vigilancia sanitaria de todos los dispositivos para uso humano. Algunos de esos dispositivos se utilizan en veterinaria, pero la veterinaria también tiene su propia reglamentación para esos dispositivos. La entidad responsable de vigilarlos se llama el INVIMA. Lo que se hace es vigilarlos para evitar, así como los medicamentos, verificamos que no vayan a tener efectos secundarios y bueno, no vayan a tener problemas o reacciones adversas al medicamento a través de la farmacovigilancia. Nosotros vigilamos los dispositivos médicos a través de la tecnovigilancia. La clasificación de los dispositivos médicos. Bueno,
Los dispositivos médicos, de acuerdo a ese decreto, el 4725, están clasificados. La clasificación inicialmente lo hace el fabricante, pero en cada uno de los servicios la clasificación varía de acuerdo al uso. Una cosa es una gasa que yo vendo para la casa y otra cosa es una gasa estéril utilizada en una sala de cirugía. Los riesgos son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el de la casa pues, es un tema ambulatorio, no hay mucho problema en caso de que haya contaminación, pero cuando yo tengo una gasa dentro de una sala de cirugía ya la cosa cambia. Y cambia precisamente por eso, porque en salas de cirugía tenemos otros riesgos y esos riesgos son los que tenemos que manejar. Eso se divide en 4 clases básicas según la normatividad. Está la clase 1, que son los dispositivos médicos de bajo riesgo. Está la clase 2A, que son de riesgo moderado. Está la clase 2B, que son de alto riesgo. Y la clase 3, que son de muy alto riesgo. Como por ejemplo colocar un catéter que va directamente a través de la vena cava hasta el corazón. Eso es de altísimo riesgo porque donde se haga mal, pues vamos a tener inconvenientes con el paciente, o que un marcapasos no funcione, o incluso que las máquinas encargadas de las tomografías tengan algún tipo de falla y que estén irradiando más energía de la que deben y van a afectar bastante la calidad de las personas que interfieren con eso. Todo eso son dispositivos médicos, todos a cargo del servicio farmacéutico. En un hospital todo eso está a cargo del servicio farmacéutico. La droguería se limita a algunos muy pocos, pero eso no quiere decir que no tengan que conocerlos. Bueno, la clasificación de los dispositivos van de la siguiente manera. La clase 1 son aquellos dispositivos de bajo riesgo que están sujetos a controles generales, pero no son destinados para proteger la vida o mantener la vida, o un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud. Por ejemplo, una gasa es un dispositivo médico de clase 1, siempre y cuando esa gasa sea utilizada en la casa. Pero si yo la voy a utilizar en salas de cirugía, cambia el riesgo, ya les expliqué. ¿Qué otros dispositivos manejan ustedes? Por ejemplo, las jeringas. Las jeringas sí son un dispositivo que hay que tener mucho cuidado porque la jeringa no es un insumo, es un elemento que se va a utilizar de varias maneras. Si la jeringa se va a utilizar como un medio de presión de agua, es de un bajo riesgo. Pero si yo voy a utilizar la aguja y voy a inyectar a alguien, ahí tengo otro tipo de riesgo, porque la aguja se convierte en un elemento invasivo. La clase 2A son los dispositivos médicos de riesgo moderado que están sujetos a esos controles. Ahorita miraremos un poco más sobre este tema. Y están los de 2B, que son los de riesgo alto. Ojo que el diseño y la fabricación tienen que ver con eso. En la clase 3 sí ya tenemos aquellos dispositivos de muy alto riesgo y controles especiales y que están destinados, ojo bien, a proteger o mantener la vida del paciente o de un uso de importancia sustancial. Por ejemplo, cuando yo estoy hospitalizado y me colocan una bomba de infusión, que lo que hace es hacer que el goteo del suero o de los líquidos vaya a una cantidad y a un volumen determinado, cuando me colocan la bomba de infusión, eso sí es de algo riesgo, porque donde la bomba no funcione, pues voy a tener un problema de salud. Pero si yo además tengo un ventilador, que ya serían varios elementos, el ventilador, el tubo endotraqueal, lo que hace que el ventilador genere aire, todo eso, donde llegue a fallar, pues tenemos un problema muy serio porque colocamos en riesgo la vida del paciente. De ahí que sea tan importante la clasificación de los dispositivos. Los dispositivos tienen unas reglas de clasificación. Están los no invasivos, los invasivos, aquellos que son activos y los de reglas especiales que los vamos a ver ahora. Ustedes manejan varios dispositivos. Manejan esparadrapos, manejan algodones, manejan gasas, manejan preservativos, los condones también son dispositivos médicos. Y en algunos casos, si usted es una farmacia hospitalaria, maneja yelcos, maneja bolsas de suero, los enemas, el enema Trabat, además del líquido, es un dispositivo en la forma como se administra. Las reglas son las siguientes. La regla 1 dice que son aquellos dispositivos médicos no invasivos. No invasivos. Cualquier otro dispositivo, un bajalenguas, por ejemplo. Eso no es invasivo. En la regla número 2
Mire que ya aparece, aquellos que están destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales. Por ejemplo, las bolsas que se llenan de sangre para pasar plasma. O cuando me colocan una bolsa para recibir orina, un cistófilo. Eso ya está clasificado como un no invasivo, pero está recibiendo un material que sale de mi cuerpo. También están aquellos utilizados para la canalización de sangre u otros fluidos y que pueden ser o no conectados a un dispositivo activo. Por ejemplo, cuando me tienen que colocar una bomba para extraerme líquidos. Ahí hay un aparato adicional al lugar donde se recibe y entonces aquí tenemos un tipo de dispositivo. La regla 3 son aquellos que están destinados a modificar la composición biológica o química de la sangre, ojo con eso, y de otros fluidos corporales o de líquidos destinados a introducirse en el cuerpo. Cuando echan plasma en una bolsa, esa bolsa es un dispositivo no invasivo porque está ahí, luego será invasivo cuando coloquen el yelco y vaya directamente ahí. Eso va de acuerdo a varios tipos, por ejemplo, que sea centrifugado, que no sea centrifugado, que sea filtrado o que haya intercambio de gas o de calor. Los número 4, todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada y que puedan ser utilizados como barrera mecánica de compresión o absorción. Las gasas que se utilizan, o las compresas que se utilizan en algunas heridas, incluso en algunas cirugías, ese es un tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque está en contacto con la piel lesionada, pero tiene una función sobre eso. Ahí están previstos aquellos que, por ejemplo, sirvan para cicatrizar. Esa es como segunda intención, o sea, aquellos productos que son hemostáticos. Hay muchas geles y hay muchos productos que son hemostáticos. En la regla 5 se habla de aquellos invasivos a través de varias maneras. Por ejemplo, de uso transitorio, un hielo. Aquellos de corto plazo, o sea, están un tiempo ahí, como por ejemplo cuando me colocan a mí un tapón de Brown, está ahí conectado y es por un tiempo plazo. Pero también con un largo plazo. Por ejemplo, que vaya a la cavidad bucal o al conducto auditivo, las fosas nasales, ese también es un tipo, ya son invasivos o conectados a un dispositivo médico activo. En la regla 6 están los que son utilizados quirúrgicamente de manera transitoria, sobre todo en cirugías menores, a menos que sea un instrumento reutilizable de manera quirúrgica. Hay muchos reutilizables en salas de cirugía, todos deben ir a unas salas especiales donde se esterilizan y vuelven y se utilizan. Pero también hay que considerar aquellos que se utilizan como irradiación ionizante, en algunos casos, o que tienen un efecto biológico. También hay que exceptuar de estos aquellos medicamentos que se utilizan a través de un sistema de forma potencialmente riesgosa. Por ejemplo, los oncológicos están considerados aquí. O que diagnostican, monitorean o corrigen una alteración cardíaca. Los marcapasos. O algunos otros dispositivos que pueden funcionar sobre el corazón o reemplazan parcialmente el corazón. Están los dispositivos médicos invasivos de la regla número 7, que son de corto plazo y son muy parecidos a los anteriores, pero se utilizan de manera diferente. A menos que sufra cambios químicos en el organismo, algunos dispositivos sufren esos cambios, algunos se quedan permanentemente en el dispositivo. Y aquí hay algunos tipos de dispositivos como los catéteres centrales que entran directamente al corazón y que corrigen una alteración cardíaca o del sistema cardíaco. Hay otra regla, la regla 8, están los invasivos quirúrgicamente a largo plazo, por ejemplo un implante, los implantes de seno están acá, o los que se colocan directamente en los dientes, las calzas. Ese elemento, la amalgama que me colocan a mí, está dentro de estos dispositivos. Los odontólogos también tienen que cumplir con estas reglas. O están en contacto directo con el corazón o el sistema nervioso central. Sirven además de soporte vital o sostenimiento de la vida. Tiene un efecto biológico absorbido casi por completo y sufre cambio químico en el organismo, excepto los dientes.
porque la amalgama o las chaquetas no sufren nada. Y pues se utilizan algunos para la administración de medicamentos. Mire que hemos hablado de varios elementos que usualmente manejamos y no sabemos que son dispositivos médicos. La regla número 9 están los dispositivos médicos terapéuticos activos, previstos para administrar o intercambiar energía. Eso tiene que ver mucho con algunos elementos que se utilizan sobre todo en terapia de carácter nervioso. Algunos de ellos pueden ser potencialmente peligrosos, por lo tanto cambian de la regla o controlan o monitorean o influyen en los dispositivos terapéuticos activos. Esto es importante entenderlo de muchas maneras. Por ejemplo, en la regla 10 es un poco más amplia. Los dispositivos médicos de diagnóstico activo, cuando a mí me colocan, por ejemplo, un aparato que mide mi intensidad cardíaca, ese es un dispositivo de diagnóstico. O los previstos para imágenes de radiofármacos, ese también es un dispositivo. Por ejemplo, cuando me dan una sustancia, un radiofármaco, pero me van monitoreando por donde va pasando todo. Se suministra energía que es absorbida, o cuando se usan para diagnosticar variaciones de procesos vitales. Eso sí tiene que ver sobre todo con el sistema circulatorio. Hay otra regla, la regla 11, que habla de aquellos dispositivos que se utilizan para administrar o para retirar medicamentos u otras sustancias del organismo. Aquí tenemos las jeringas. Y a menos que sean potencialmente riesgosos. O los dispositivos médicos que aparecen en la regla número 12, que son diferentes a los que que aparecen en las otras reglas. Es que en el mundo de los dispositivos médicos son sobre todo de carácter hospitalario. El número 13 dice dispositivo médico que incluye producto medicinal integral, que es el caso de la medicina. Tú tienes una jeringa donde viene el producto y no debes hacer nada de manipulación del producto. La regla número 14 habla de aquellos dispositivos que sirven para anticoncepción o para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Aquí hay dos tipos. Aquí hay que aclarar, por ejemplo, que el DIU, el dispositivo intrauterino, no va en esta regla porque ese es implantable a largo plazo. En este caso estaríamos hablando de los preservativos, cualquier tipo de preservativo, ya sea de látex o de otro material, o sea preservativo masculino o preservativo femenino. Ese está dentro de esta regla. ¿Por qué? Porque se utiliza para la anticoncepción. Pero también, por ejemplo, cuando se implanta algún tipo de implante que permita la anticoncepción, estamos hablando de este tipo de dispositivos. La regla 15 habla de aquellos que son utilizados para desinfección o esterilización. Por ejemplo, los elementos donde yo meto mucho de las cosas que se utilizan en salas de cirugía para poderlos esterilizar o desinfectar es otro dispositivo. A menos que se utilicen para limpiar, enjaguar dispositivos, que en este caso serían los lentes de contacto. Esa excepción aplicaría a los ositos, donde coloco los lentes de contacto, una vez me los retiro y los dejo mientras los vuelvo a reutilizar. Ese también es un dispositivo. La regla 16, 17 y 18 habla, por ejemplo, de los dispositivos nativos registrados al registro de imágenes radiográficas de diagnóstico, o sea, por ejemplo, el aparato de rayos X, que es un dispositivo. La regla 17, los elaborados con tejidos animales derivados de los mismos. En algunos casos, muchas de las suturas que se utilizan en salas de cirugía son de origen animal. Y hay una regla especial para todas las bolsas de sangre, que es la última regla. Tengan en cuenta que hay dispositivos médicos en muchos lugares. Todo lo que utiliza el carro de paro, que es un carro especial al lado de las unidades de cuidados intensivos o al lado de los pabellones hospitalarios para atender las necesidades, ahí hay dispositivos médicos. Lo que va dentro de las ambulancias casi en su totalidad son dispositivos médicos y están a cargo del servicio farmacéutico. Todo lo que se utiliza en el manejo de unas urgencias y todo lo de instrumentación quirúrgica forma parte de estos dispositivos médicos. Hablemos un momento del carro de paro. ¿Qué es el carro de paro? El carro de paro es un equipo, como ustedes pueden ver en la imagen, donde hay los implementos necesarios que se utilizan en situaciones de emergencia. Son básicamente, se llaman paro cardiorrespiratorio. Y está a disposición de la enfermera para
utilizarlo cuando requiere. Algunos tienen monitores o desfibriladores, otros no lo tienen. ¿Cómo se sabe que hay seguridad? Eso se les coloca unos candados de plástico de seguridad que solamente puede ser abierto en el momento de que se requiera, y la farmacia lo que va a hacer es reemplazar los productos una vez se utiliza. En el caso de las ambulancias, como saben, es un vehículo acondicionado con varios instrumentos de primeros auxilios, de acuerdo al tipo de ambulancia, y lo que busca precisamente eso es garantizar la vida de las personas, y hay muchos tipos de ambulancia, y ahí hay muchos dispositivos médicos que están incluidos ahí, el colchón, incluso la cama. Las camas hospitalarias son dispositivos médicos, los cascos y las gafas de protección que tiene el personal, los respiradores, las lámparas que se utilizan. Es la misma situación que hay en una sala de cirugía. Y en urgencias, hay varios dispositivos que se están utilizando, que se hacen con la intención de garantizar la vida del paciente. Aquí sí hay una interacción permanente entre dispositivo y sustancias. Todo el instrumental quirúrgico es el que se utiliza como una serie de elementos utilizados para procesamientos quirúrgicos. ¿En qué momento se utiliza? En todo tipo de cirugía, ya sea una cirugía menor o una cirugía mayor. Son aquellos que se utilizan para cortar, como el bisturí, para perforar, para cerrar, como las agujas. Bueno, para muchas razones hay varios dispositivos que utiliza un personal de salud especializado que se llama instrumentador quirúrgico. Aquí vamos a ver algunos dispositivos del carro de paro. Por ejemplo, las guías de intubación que permiten poder guiar el tubo para poder que el paciente, para poder administrarle o que le entre aire al paciente. Las cánulas que facilitan el ingreso a través de la tráquea, es otro de los elementos. Está en una cánula de Gendel que se utiliza precisamente para eso. Están las pinzas McGill, que también están generalmente en las dotaciones, que es para dirigir la punta del tubo de la tráquea a medida que va ingresando. Los humidificadores de oxígeno, que es un dispositivo que sirve para aumentar la humedad del aire, y por lo general está unido siempre a la bala de oxígeno, y que puede ayudar a que la nariz o la garganta se sienta humedecida y no haya tanto problema. La sonda nasogástrica, que va por toda la nariz hasta el estómago, y que se utiliza para alimentar o para el paciente o para sacar líquidos que están directamente desde el estómago. Aquí vemos un tubo de tórax, que es una de las conexiones que se utilizan de acuerdo a las necesidades del paciente. Van siempre sobre el tórax y sirven para administrar o para retirar. Está el kit de Venturi, que se utiliza, que es una máscara con un tubo corrugado, que se utiliza de acuerdo a la cantidad de oxigenación que necesitan los pacientes y la concentración de dicha oxigenación. Hay un kit de micronebulización, que sirve para poder administrar más fácil en microgotas o nebulizar, por eso el nombre de micronebulización, productos y que ingresen por vía respiratoria. Aquí ven ustedes un equipo de transfusión que lo que hace es la introducción de sangre y sus derivados a una persona. El catéter central, que es una sonda que se introduce por una vena en el pecho y va hasta el corazón y se utiliza para transportar sustancias. También sirve para hacer algunas muestras sanguíneas cuando es necesario. Los nipples, que son adaptadores de oxígeno, y que sirven para conectar varias líneas de oxígeno. También dentro de esos elementos están las tiras de glucometría. Algunas droguerías, siempre y cuando el director técnico sea un regente de farmacia, puede utilizar dichas tiras. Aquí pueden ustedes observarlas. Las tiras de glucometría es mucho más común para ustedes. Aquí hay algunos apósitos especiales, que son apósitos reforzados con un marco de aplicación que facilita la fijación de las venas, de los catéteres a las venas, principalmente aquellas que son de carácter central, y evitan el contacto directo con la piel y que haya algún tipo de patógeno. Las llaves de 3 vías, el nombre lo indica, es una llave que tiene 3 vías y que facilita precisamente eso. Aquí les muestro una sonda Foley, también algo común para ustedes, que son generalmente de látex y que sirven para utilizarse dentro de las vías urinarias para
evacuar todo lo que hay en la vejiga o cuando el paciente no puede utilizar su sistema urinario hacia el exterior, pues utiliza una sonda que va directamente a la vejiga, llama una sonda Foley. Hay otras sondas que también que se utilizan, que son de un tubo muy suave, fabricado básicamente por látex o de algún tipo de plástico, y que se pueden utilizar por varias vías. Algunas el color va de acuerdo al tipo de calibre y son las llamadas sondas de Nelaton. El cistóflo, que es un sistema de drenaje urinario, no es otra cosa que una bolsa que recibe todo lo que se utiliza a través de la sonda Foley. Aquí vemos un equipo de órganos que forma parte de lo que utilizan los médicos y que lo que sirve es para la atención médica primaria. Lo que hace es poder que el médico pueda, a través de algunos orificios, observar cómo están algunas partes del organismo. Los electrodos, también un poco más comunes para ustedes, que son una placa metálica con una aguja muy pequeña, imperceptible, que conduce a la electricidad y que va a otro dispositivo que es el que lee esa información, que son los electrocardiogramas. Una bolsa bambú, algo que se utilizó mucho durante la época del COVID, que es un dispositivo manual para proporcionar ventilación con presión positiva, quiere decir que a medida que se va moviendo va entrando aire. Y algunos dispositivos médicos que van dentro de las ambulancias, y que es importante, algunos son de los hospitales, como por ejemplo las camas eléctricas, o la camilla en sí es un dispositivo, el estetoscopio, que es el que utiliza el médico para hacer auscultar, el tensiómetro, algo que también las droguerías utilizan, aunque hoy día los tensiómetros son digitales. La silla de ruedas es otro dispositivo médico, importantísimo además, porque imaginen una silla de ruedas que no tenga las ruedas bien. Las bajalenguas son otro dispositivo médico, también se llaman depresores porque se utiliza para deprimir. El collar de Filadelfia, que es un aparato ortopédico que asegura el movimiento, limita el movimiento de la cabeza y del cuello, generalmente después de un impacto sobre la médula. Y las bolsas de sangre, que se utilizan pues para poder hacer transfusiones o recibir sangre, no solamente enviar, sino también recibir sangre. Los guantes de látex que ustedes utilizan frecuentemente y que deben utilizar siempre en inyectología, pues básicamente lo que hacen es garantizar que no va a haber contaminación ni con el usuario ni con la persona que está haciendo los procedimientos. Los termómetros, que ya no son el mercurio, todavía algunos médicos lo utilizan, pero esos son básicamente son digitales y se utilizan para eso. Los tapabocas, ya muy comunes para nosotros, que hacen que tengamos un sistema de barrera para el sistema respiratorio. Todavía sigue siendo muy importante y necesario, sobre todo en las IPS o las personas que atienden a personas enfermas. O sea, ustedes deberían de utilizar tapabocas todo el tiempo. Los desfibriladores cardíacos, que es utilizado para controlar una descarga y se va directamente al corazón. El escalpelo o bisturí, ese es el nombre técnico del bisturí, es escalpelo y se utiliza para hacer cortes sobre la piel. La bomba de infusión, que ya es muy común y que lo que hace es que es un equipo electrónico que alimenta las bolsas a través de las cuales van algunos líquidos. Esto mejoró mucho la calidad de la atención, porque ya la enfermera no tiene que calcular las gotas ni ponerse con esas cosas, con los equipos macro y micro, sino que ya una bomba hace todo el cálculo y permite, avisa en caso de que la vena se cierre, que haya una perfusión. Bueno. Los marcapasos cardíacos, que son aparatos electrónicos que generan impulsos y que sirven para algunas personas que tienen irregularidades en sus latidos. Entonces, esto es un sistema eléctrico muy común también, ya son de un tamaño de un arroz. Y bueno, aquí vamos a ver algunos dispositivos médicos utilizados en emergencias, como por ejemplo los forceps, que son los que utilizan para guiar la cabeza del bebé en el momento del parto. Aquí está el ejemplo de cómo utilizar un forceps. Los cilindros de oxígeno, que son permanentes, y muy importante que ustedes lo conozcan porque muchos de sus pacientes tienen oxígeno. Recuerden que el oxígeno es un medicamento y por lo tanto la bala
El cilindro de oxígeno, pues el tanque de oxígeno, viene siendo el dispositivo contenedor y hay que tener manejo de él. El monitor cardíaco, que se utiliza mucho en urgencias, en las ambulancias, que lo que hacen es observar la frecuencia cardíaca o respiratoria incluso de los pacientes. Aquí viene un desfibrilador externo automático, ya habíamos hablado de esto, y la incubadora, que también es un dispositivo en el cual se tiene a los niños en algunas condiciones especiales, prematuros o con problemas de salud. El laringoscopio, que es un instrumento que sirve para examinar la glotis y las cuerdas bucales. La bandeja de sutura, la bandeja en sí es otro dispositivo y sirve precisamente para colocar todos los elementos que requiere el médico al momento de suturar. Los equipos de macro y microgoteo, que es más común para ustedes. El buretrol, que se utiliza para hacer cálculo de goteo medicamentoso o colocar una cantidad de medicamento, una sustancia adicional en una cantidad de solución para poder administrarlo de manera más precisa. Los laparoscopios, que es un instrumento que consiste en un tubo muy fino que permite iluminar y absorber y observar el interior del abdomen. Los ecógrafos, más comunes para las mujeres, pero también para los hombres se utilizan mucho los ecógrafos, que sirven para hacer a través de ultrasonidos, observar cómo está el funcionamiento de algunos órganos, o pues en el caso del bebé, pues para observar cómo está el bebé, el estetoscopio, ya habíamos hablado de él, el cuello ortopédico también, la jeringa, que es algo muy común para ustedes, y pues es un instrumento para introducir líquidos o conductos. No siempre la jeringa es de uso solamente en droguerías o en uso hospitalario. Recuerden que muchos pacientes utilizan jeringas, por ejemplo, como la de insulina, y hay que darle información para el uso adecuado. Bueno, los tensiómetros, los vendajes también. Y aquí hay algunos tipos de gasas que se utilizan en primeros auxilios. Hay varios tipos, aquí hablamos de las gasas secas, de las gasas húmedas a secas, de húmedas a húmedas o de las gasas estériles. Las vendas de yeso, también muy comunes en su mercado, que sirven para inmovilizar una parte del cuerpo. Las vendas elásticas, también muy comunes en las droguerías y que se utilizan para hacer compresión. El instrumental quirúrgico se utiliza de varias maneras y ellos sí tienen varios usos de acuerdo al tipo de cirugía que se está haciendo. Aquí está, por ejemplo, las partes de una pinza. Ya las droguerías no pueden utilizar esto. Recuerden que las droguerías no pueden hacer ningún procedimiento propio de la medicina. Eso incluye que no deberían de tomar tensión arterial. Las tijeras, aquí hay otro tipo de tijeras, miren, varios tipos de tijeras, que eso, los expertos en esto se llaman los instrumentadores quirúrgicos. Bueno, aquí está un separador de vísceras. Esto es para algunos tipos de cirugía. Los portaagujas se utilizan en sutura, los mangos de succión, los aspiradores curvos, las cánulas para vísceras huecas, el trocar, que es más común de pronto. Y bueno, con esto ya nosotros conocimos algo de los dispositivos médicos. Recuerden que los dispositivos médicos tienen un registro sanitario, deben tenerlo, y su función dentro de la droguería es garantizar el uso adecuado de esos dispositivos médicos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que conocer los dispositivos médicos, y para conocerlos, pues ustedes tienen que prepararse. Yo les sugiero que, que hay un material ya que ustedes tienen disponible en la plataforma, lo hagan como una manera de crecimiento profesional y es conozcan toda la mayor cantidad de dispositivos médicos que manejan, sepan sus usos y sobre todo orienten al usuario para que tenga un uso adecuado. Bueno, hasta aquí llegamos. Si tengo la grabación,